están? Buenos días para todos. Muchas gracias, Abel, por la presentación. Para los que no me conocen, yo soy Sergio, soy ingeniero mecatrónico, trabajo en la ciudad de Bogotá y actualmente soy promotor de la línea Mitsubishi Automation acá en la ciudad de Bogotá. Vamos a iniciar con la presentación de la charla del E800. Preguntas que vayan surgiendo, por favor colocarlas en el chat y con mucho gusto las iremos de la presentación. No es muy técnica la charla, es más que todo para conocimiento e información de su interés sobre el producto E800. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bueno. Listo. Empezamos con el E800, diseñando el futuro de la fabricación del mañana. Este equipo es un equipo totalmente innovador para la línea de Mitsubishi, para el grupo Mitsubishi, y acá en Proeléctrico Representaciones, únicos representantes de Mitsubishi Electric para Colombia y Ecuador, queremos darlos a mostrar a ustedes. La agenda del día de hoy está conformada con 5 secciones. La primera es introducción al variador E800. La segunda es qué debemos saber sobre el variador serial y Ethernet de la referencia E800. La comparación con su antecesor, quien es la familia E700. Las aplicaciones del E800 y la revisión y lo nuevo de este producto. Entonces, vamos a iniciar con una simple pregunta y es ¿por qué vamos a elegir el FR E800? ¿Sí? Es un equipo que maneja muy avanzado el tema de comunicaciones industriales. Tenemos 2 versiones, hay una que es una versión de RS485 o vamos a una notificación de cuando el entorno de producción no es el adecuado, y necesita ser mejorado para el posible tiempo de actividad planificado. Esto es para que no pase el variador no puede estar entonces es muy probable que los tiempos de pausas en la producción cuando hacemos paradas de 1, 2 o 3 horas, incluso si el equipo y por último, tenemos garantía de 5 años en esta
este equipo de garantía 5 años más facturación. Cuando se realiza un equipo de 800 con problemáticas representaciones, cuando se hace y les llega la factura electrónica, desde ese momento les empieza a correr 5 años de garantía. Horas, ¿sí? Esto nos da aproximadamente 10 años de vida útil en solo el ventilador. También tenemos lo que es el tiempo de vida útil de los capacitores, es aproximadamente de 87.600 horas, también con un tiempo estimado de 10 años de vida. Y tenemos también In-Rush Current Limit. Esto, cuando nosotros hablamos del ítem 3, del tiempo de vida de componentes, es el relevo de carga. Bueno, yo lo tengo considerado el relevo de carga, y es cada vez que nosotros energizamos el inversor, hay un relevito que debe accionar para poder activar el encendido, ¿sí? Este relé suprime la corriente de irrupción cuando la energía se está encendiendo, ¿sí? Entonces esto hace que podamos tener un mejor respaldo al encender, y sin este equipo, pues el equipo no va a encender, ¿sí? Sin este relé, el equipo no va a encender. Entonces, como se pueden dar cuenta, es prácticamente 1 millón de tiempo aproximado de accionamiento. Eso estamos hablando de, o sea, mucho tiempo de vida útil del equipo. Y ese relé, estamos hablando de la salida relevada del equipo, que es una salida que tiene 2 amperios, soporta hasta 2 amperios, y hasta 30 voltios DC y 240 voltios AC. Ok, parece que presentamos un inconveniente con el audio de Sergio. Sergio, ¿puedes escucharnos? ¿Me escuchan? Permítame un momento, sí. Permítame un momento. Ok. Un momento, qué pena. Ya, ahora sí me escuchan bien. Sí, ahora sí. Perfecto, listo. Entonces, ¿pueden ver el puntero? Sí. Bueno, en mayo de 2020 se hizo el lanzamiento del EPR 200, ¿cierto? Inicialmente se contemplaron equipos trifásicos, entrada y salida trifásica 220 voltios y 440 voltios, hasta una potencia de 10 caballos. ¿Sí? También este equipo tiene una referencia que admite voltaje hasta 600 voltios, y tiene otra referencia que es bifásica, perdón, monofásica a 220 voltios de hasta 3 caballos. Ahora ya tenemos equipos, entradas y salidas trifásicas de 220 y 440 hasta 30 caballos, y de entrada monofásica hasta, de 110 voltios hasta un solo caballo. Entonces es un equipo que es un microinversor, pero las potencias no están nada mal para las aplicaciones que vamos a ver más adelante. Tenemos ahora la selección del 800. ¿Cómo podemos seleccionar un inversor de estos? Entonces empezamos con la referencia FR,
que es la referencia a la nomenclatura de todos los equipos de Mitsubishi. Guión E8 es la familia y 8 es la serie, ¿cierto? Después tenemos el voltaje. Si acá tenemos ubicado 1, significa que el voltaje de alimentación de este equipo es a 120 voltios. 2, 220 voltios. 4, 440 voltios. Y 6, 600 voltios. Después tenemos otro prefijo que se simboliza con el número 0, no tiene más características como lo tiene el F800 y el A800. El 0 significa que es un modelo estándar. Después seguimos con otro prefijo donde nos indica si el equipo es de una sola fase o es una sola fase 110 o es bifásico 220. Y si llega un 0, pues solamente que no tiene ninguna condición frente a la referencia. Después sigue la corriente. Nosotros, estos equipos, siempre seleccionamos la corriente, le colocamos al último número, le colocamos una coma, ¿cierto? Entonces, si en esta casilla acá yo tengo un 8 y acá tengo un 0, ejemplo, 0080, estoy indicando que el equipo es de 8.0 amperios. Y esa es la selección de la corriente de nuestro equipo. Después sigue la referencia del formato de comunicación. Si el formato es serial, tenemos 3 símbolos. El -1, que significa que el equipo va a tener una salida a pulsos. Si lo tenemos el símbolo -4, significa que el equipo va a tener una salida a voltaje por el terminal AM, y -5 significa exactamente igual. ¿Qué los diferencia? Solamente que el -4 es a 50 Hz y el -5 a 60 Hz. Acá en Colombia manejamos es la referencia -5, o sea que tenemos un voltaje de salida análoga por el terminal AM de 60 Hz. Y si pasamos a las referencias a Ethernet, tenemos el PA, que es el protocolo A, ¿sí? Del grupo A, P, protocolo del grupo B, y PC, protocolo del grupo C. En esos protocolos manejamos diferentes comunicaciones. Cuando nosotros seleccionamos el grupo A, tenemos lo que es Modbus TCP, Ethernet IP, BACnet IP, CC-Link Fuel Basic y CC-Link TCN. O sea, tenemos 5 protocolos de comunicación en un solo grupo y en un solo inversor con puerto dual. Cuando seleccionamos el grupo B, tenemos CC-Link TCN, CC-Link Basic, Modbus TCP y Profinet. Entonces, este variador lo podríamos conectar con un PLC de Siemens que tenga comunicación Profinet. Y el EPC sería protocolo de grupo C, comunicación EtherCAT. ¿Listo? Por último, tenemos el prefijo -60, que significa que el equipo viene barnizado. Viene con una tropicalización en sus componentes electrónicos, lo que hace que sea más permisivo frente a ambientes corrosivos. Luego pasamos a las clasificaciones de sobrecargas disponibles. Este equipo maneja 2 tipos de trabajo, trabajo normal y trabajo liviano. El trabajo normal es al 150% de la carga, ¿cierto? Durante 1 minuto o 200% durante 3 segundos. ¿Sí? Y tenemos el trabajo liviano, que es el 120% de la carga por 1 minuto o el 150% por segundos. ¿Qué nos permite estas clasificaciones de trabajo? Acá abajo está la comparación. Antes, en el E700, un inversor de 400 voltios de 5 para un motor directamente 5.5 kilovatios, sea una bomba o sea un ventilador. Ahora con el E800 podemos seleccionar la potencia anterior porque lo estamos dimensionando bajo la corriente de trabajo en light duty o LD o trabajo liviano. Esta corriente de light duty nos permitiría llegar a la potencia de 5.5 kilovatios y podríamos con ese inversor arrancar el motor de 5.5 kilovatios. Nos ahorraría espacio, nos ahorraría costos y trabajaría exactamente igual. Todo depende de la aplicación. Con el FR E800
podemos trabajar dos tipos de motores, de inducción y el de imán permanentes, y tenemos autoajuste para ambos motores. Hace un autoajuste muy sencillo, de hecho el de imán permanente es en 3 simples pasos, y el de inducción es como normalmente lo hemos manejado con las familias de 700, F800 y A800. Recuerden que las únicas familias que tenían este tipo de conexionado con motores eran el F y el A. Ahora la tenemos en la familia E800. Vamos a entrar a las diferencias entre la versión serial, que es con el prefijo "-5", y la versión Ethernet, que son con los protocolos EPA, EPB y EPC. Hasta el momento, ¿hay alguna duda que deseen que les podamos aclarar? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, bueno, Nelson Rojas pregunta si estos equipos pueden funcionar con una entrada monofásica 220 y generar la tercera fase. Claro que sí. ¿Quién preguntó, bien? Qué pena. Nelson Rojas. Nelson Rojas. Don Nelson, claro que sí. Electrónicamente se puede hacer, ¿sí? Pero nosotros tenemos una sola condición para poder garantizar que no vaya a tener problemas el equipo con alguna falla a futuro, de pronto de pérdida de fase o que no es la potencia requerida. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente, si el equipo es de 3 caballos, seleccionamos el variador de 5 caballos para suplir la ausencia de la tercera fase a la entrada. Esto nos va a permitir conectar 2 fases a la entrada, 220, 440, y salir con 3 fases al motor. No habría ningún problema. Lo único es lo que te digo, sobredimensionar el equipo a la talla siguiente para no tener ningún problema con ninguna falla y créeme que te va a arrancar muy bien, no habría ningún problema. ¿Hay más preguntas, Javier? No, hasta el momento era la única pregunta en el chat. Perfecto, listo. Entonces seguimos. ¿Qué es la diferencia de la versión serial y la versión Ethernet? Que el modelo serial lo identificamos con un dial, el dial que nos caracteriza en todas nuestras referencias de inversores, la de 700, 800 y F800, ¿cierto? Y la versión Ethernet ya no es con el dial, sino con dos teclas dos botones para presionar, ¿sí? Esta es la única característica que nos diferencia de la versión Ethernet. Bueno, los modelos E800 serial no permite una tarjeta de red Ethernet para comunicación. ¿Por qué razón? Este equipo serial ya viene con un firmware, ¿sí? Para los parámetros de una comunicación tipo serial, sea Modbus RTU, sea Profibus, sea BACnet MSTP, ¿sí? Pero él no viene con el firmware para parámetros de comunicación Ethernet. Por esa razón, si ustedes llegan a comprar un variador serial y después necesitan colocar comunicación en Ethernet, no lo podrían hacer con una tarjeta adicional. No lo pueden hacer. ¿Qué sí se puede hacer? Pueden comprar la versión Ethernet del equipo. Pueden, si necesitan una comunicación serial, podrían colocar una tarjeta de comunicación serial en este variador. Eso sí lo pueden hacer, porque el firmware de este equipo tiene ambos parámetros, el de comunicación serial y de comunicación Ethernet. Pasamos a la siguiente. La referencia Ethernet no tiene un display adicional, no tenemos una opción de display para la referencia Ethernet. En cambio, la referencia serial sí le podemos colocar un display externo para mando a puerta. Y la referencia sería la FR-PU07, es un display alfanumérico, el cual nos permitiría dar arranque y supervisar hacer unos monitoreos del equipo. Ahora, nosotros, con la versión Ethernet, podemos descargar por la App Store o la Apple Store la aplicación FR Configurator Mobile, ¿sí? Y podemos desde el celular dar arranque
al variador de la versión Ethernet, monitorearlo, revisar el historial de fallas, incluso podemos cambiar parámetros y cambiar frecuencia. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Ambos equipos se programan con el software FR Configurator 2. Ambos equipos necesitan un cable mini USB a USB para poderlos conectar al PC y programarlos con este software. Y no se necesita estar energizado en la potencia para poderlos parametrizar desde software. Cuando nosotros lo conectamos al PC, él se autoalimenta para poder dar reconocimiento de los parámetros que tiene. La ventaja de que esos equipos tengan doble puerto de comunicación Ethernet nos permite hacer una comunicación de nodos. Esto nos permite flexibilidad en los diseños de los tableros y esto se hizo fue por las demandas de las fábricas que requieren pues más automatización, ser más inteligentes y eficientes. El E800 de comunicación serial, por defecto, tiene Modbus RTU, que es la que tiene el equipo en estos momentos, y tiene comunicación directa con los equipos Mitsubishi, por lo menos inversor con inversor, o variador con pantalla de Mitsubishi, la GOT o la GS21, o con PLC FX5U o PLC Serie R. El equipo con referencia Ethernet, cuando estamos hablando de colocar hasta 6 inversores, podemos hacerlo por nodos, pero cuando necesitamos conectar el equipo con una pantalla, un computador, un PLC o otros equipos, tenemos que hacer una topología con opción de tipo estrella. Esto es para que lo tengan muy en cuenta. La velocidad de comunicación es de 100 megas máximo. ¿Listo? Bueno, multiprotocolo incorporado, lo que ya les había comentado. En el A tenemos Ethernet para podernos conectar con equipos de Rodwell. Modbus TCP, que es como lo estándar acá en Colombia. Casi toda empresa maneja el protocolo Modbus. BACnet IP para los temas de HVAC, ¿cierto? Supervisión de datos. Y CC-Link, que es el protocolo de comunicación de Mitsubishi, que más adelante lo vamos a ver y les voy a mostrar cómo funciona. El protocolo B, tenemos Modbus TCP, Profinet para equipos de Siemens y CC-Link nuevamente de la serie BASIC y la TCN. Y protocolo C, tenemos el EtherCAT. Lo que les había comentado del SIL 3, en la referencia SCE manejamos la seguridad de norma SIL 3 bajo comunicación Ethernet. ¿Listo? En la serie E800 serial y E800 Ethernet manejamos es SIL 2. Listo. Esto no salió. Bueno. Este equipo tiene aparte un PLC incorporado interno de 2 casters. Es un PLC relativamente grande, bueno para hacer aplicaciones sencillas y por lo menos hacer como una línea de producción, porque podemos hacer secuencia con este PLC, programación en ladder y programación en función de bloques, por medio del software FR Configurator 2 en la herramienta Developer. ¿Listo? A diferencia de la familia A800 y F800, una pregunta, por ahí escuché. Bueno, creo que no. A diferencia, el A800 tiene un PLC de 6 castettes y el F800 tiene un PLC de 5 castettes. ¿Sí? El 800 tiene un PLC más pequeño, pero igual permite secuencias interesantes. Vinculación de inversor-inversor, como les comentaba, comunicación entre nodos, máximo hasta 6 inversores, podemos dejar uno de maestro y hasta 5 esclavos. Compatibilidad mejorada con GoDrive, esto permite que nosotros podamos conectar nuestro inversor E800 con una pantalla de Mitsubishi e incluso hay plantillas ya definidas donde tenemos toda la información que necesitamos como registro de datos, alarmas, cambio de frecuencia, escritura de parámetros, lectura de corriente, lectura de voltaje, lectura de frecuencia de salida. Todo esto lo tenemos ya en esas librerías
por eso se habla de una compatibilidad mejorada con la experiencia GoDrive. Apoyo al mantenimiento preventivo. Como se explicó anteriormente, las partes vitales que se utilizan para el inversor, nosotros las tenemos con un largo de tiempo de vida útil, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que sucede acá? Lo único que recomendamos es que se tenga en cuenta un mantenimiento preventivo para las condiciones del inversor, ¿sí? Como son la temperatura ambiente, el tiempo de funcionamiento, si está funcionando 24/7, tener en cuenta cómo está el gabinete, si está de pronto un poquito con una mayor temperatura, 50 grados, toca ya tratar de minimizar ese factor. El inversor, el variador E800, tiene la función de diagnóstico de vida, ¿cierto? Estos equipos estos valores de diagnóstico de vida los encontramos en algunos parámetros, como lo son el parámetro 198, los parámetros del 255 al 260 y parámetros 506 al 509. Esto nos permite comprobar el deterioro, el grado de deterioro de todas las piezas que tenemos en nuestro inversor. Y también se puede usar como una guía para tener en cuenta un posible reemplazo de estas piezas antes de que se nos dañe por completo el equipo. Esos son los parámetros. Parámetros para mantenimiento preventivo. Podemos revisar el nivel de corrosión del display, ¿sí? Ya, qué pena. Como les comentaba, tenemos en el parámetro 198 nivel de corrosión del display del E800. Parámetro 255 tenemos la alarma de vida, el estatus de vida del display. El 256 tenemos el nivel, porcentaje de vida de cómo está el relevo de carga, que les comentaba que sin este relevo no energiza el equipo. Parámetro 257 tenemos el porcentaje de vida útil de los capacitores del circuito de control. 258, capacidad de vida de los circuitos, de los condensadores principales del circuito de potencia. 259, tenemos el deterioro de los capacitores del circuito principal. Y tenemos la vida residual, tenemos cuánto tiempo de vida útil les queda a la salida relevada y tenemos cuánto es el ciclo de vida que le queda al inversor. Esos son los parámetros para nosotros poder estar prevenidos frente a alguna eventualidad con el equipo. Disculpa una pregunta, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. ¿Cómo logran medir el nivel de corrosión del display? Eso ya lo hace la inteligencia artificial. Por acá lo tengo. Como les comentaba, este es el único inversor que tiene inteligencia artificial. Bueno, como les decía, en el momento de lanzamiento, que fue en mayo de 2020, era el único inversor que tenía inteligencia artificial. Y con esto podríamos hacer un reconocimiento de todos los componentes del equipo. E incluso él determinaba qué nivel de corrosión tienen los componentes del display. Me imagino que lo vi es por grado de intensidad de los componentes. Ejemplo, si se redujo la impedancia en algunos de los componentes, si siente que ya no está haciendo el suficiente contacto. Creería que de esta forma él mide la corrosión y debe de tener algunos sensores internos que nos mide la humedad o sensibilidad interna del display. Pero eso es gracias a la inteligencia artificial. O sea, eso no lo hace un inversor que no tenga inteligencia artificial. Okay. Listo. No sé si tenemos otra pregunta, ¿bien? Sí, dice alguien de apellido Chaparro, no sé, la inicial es M. M. Chaparro pregunta más información acerca del tema de la tropicalización de los equipos.
Ok, listo. Mauricio Chaparro, ¿cómo está, don Mauricio? El tema de de la tropicalización de los equipos, simplemente que él viene con sus componentes internos, estamos hablando de los electrónicos, sean integrados, sean condensador, perdón, sean resistencias, eh, los que tengan en el circuito de control, en el circuito de potencia, vienen con un tropicalizado, es como un barniz, ¿sí? Que lo recubre y evita un poco el tema de que le ingrese polvo y temas de corrosión. Esto solo sucede en sus componentes electrónicos. Cuando hablamos del ventilador, no tiene de pronto este tipo de protección. Cuando hablamos de las platinas, de los contactos de entrada y salida de potencia, lo que es L1, L2, L3, VW, no lo tienen tampoco, ¿sí? O sea, estas platinas sí pueden entrar en corrosión si el ambiente es muy pesado. El E800 hasta el momento no tiene una referencia que venga 100% protegido incluso en sus platinas, para que no haya problemas de sulfatación. El A800 sí tiene una referencia en el cual vienen ya las platinas con otro tipo de material y un tipo de tropicalización, y esto evita o sea, ayuda a que lo podamos colocar en un ambiente pesado sin que el variador se dañe en un tiempo muy aproximado. Evita mucho la corrosión y la sulfatación en los contactos. Listo. No sé si respondí la duda, Mauricio. Sí, listo. Vale, con Sí, mucho señor, gusto. muchas gracias, muy amable. Sí. No tengo Listo, Mauricio. una inquietud, y es que todos los equipos, por lo menos nosotros que trabajamos sistemas de bombeo, van a cuartos muy húmedos, porque los diseñadores de los cuartos, los ingenieros diseñadores o los arquitectos no contemplan muy buenas ventilaciones. Y unos equipos tan como son estos, pues requieren muy buena ventilación para que operen perfecto. Por eso insistí en la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ensambladores de tableros? Y es que colocamos componentes adicionales para darle mayor vida útil. Por eso insistía mucho en la pregunta, porque de pronto no era necesario sobrecostear esos tableros. Es por eso que quería saber el tema. Listo. ¿Qué sucede con estos temas? Por lo menos me pasó un caso con San Andrés, que es un ambiente bastante salino. En los manuales de los equipos hay información de cómo prevenir este tipo de sulfataciones, e incluso esas recomendaciones lo tiene el D700, que es un equipo que solo tiene tropicalizado en la tarjeta de control, ¿sí? Más no en su tarjeta de potencia. Por eso, pues es más común que este equipo de pronto en un ambiente pesado tienda a tener problemas por sulfatación o por corrosión de sus componentes. Es asegurar una muy buena ventilación, más o menos tener una temperatura de 40 grados centígrados, y es básicamente eso. Con respecto al E800 y al F800. Con respecto al A800, sí hay un equipo que tiene 100% protección en sus componentes e incluso en sus platinas. Este equipo sí es para trabajo 100% pesado y corrosivo, entonces ese sí no habría que colocarle ventilación. A ese sí no habría que hacerle el costeo, pero incluso a este 800 sí tocaría hacerlo. ¿Qué es lo de ventaja? Que este equipo te avisa a ti cuando se puede dañar, ¿sí? Él dice como, venga, si usted me sigue trabajando de esta forma, es probable que me le dañe en tanto tiempo, ¿sí? O es probable que el display se dañe porque tiene corrosión o tiene sulfatación. Entonces ya con eso ustedes ya se prevén y pueden enviar una persona de pronto a revisar el tema de la ventilación o revisar qué pueden hacer en el gabinete para poder prevenir ese tema, o incluso hacerle un mantenimiento preventivo al equipo para asegurar su vida útil. Esas son como las recomendaciones. De igual forma, yo les puedo enviar el manual, son 4 hojas, donde dice qué hacer cuando es un ambiente salino, un ambiente corrosivo. ¿Listo? Gracias, gracias. Listo. Bueno, para la configuración y el mantenimiento del sistema, usamos el software FR Configurator 2. Este software nos ayuda también a revisar la vida de los componentes del equipo, nos ayuda a verificar cómo está la entrada análoga, cómo está la salida, podemos cambiar parámetros, podemos reconocer todos los parámetros del equipo, hacer un test run,
y muchas funciones más, incluso la programación del PLC. Mantenimiento predictivo y análisis de datos. Volvemos al tema de la inteligencia artificial. Esta tecnología está integrada en el software FR Configurator 2, ¿sí? O sea, el variador la tiene y el software también la tiene para este variador. Las causas del tiempo de inactividad, como una sobrecorriente causada de pronto por tiempos de aceleraciones muy bruscos, se analizan usando funciones de esta inteligencia con el software, ¿sí? Esto, pues, básicamente nos ayudaría a reducir dicho tiempo de inactividad con respecto a la producción, ¿sí? Nos ayuda a prevenir de que podamos parar la planta. Listo. Diagnóstico de corrosión de la placa de circuito de control. Entonces, volvemos al tema de la inteligencia artificial. El equipo permite hacer una detección de entornos de gases corrosivos, que pues esto permite identificar signos de daños en el variador que sean causados por gases o, como lo habíamos mencionado, hidrógeno, ¿sí? Esto es solamente compatible en los modelos que tengan el prefijo -60, que es este de acá, que es básicamente la referencia serial y la referencia Ethernet. ¿Listo? Ahora llegamos a la competencia o diferencia de producto con respecto a la familia anterior. ¿Sí? Básicamente la familia anterior manejaba el tema comunicación, pero era con tarjetas externas. En cambio, el E800 ya tiene protocolos integrados, que es la única diferencia crítica, es con la tarjeta A7NETH-2P del E700 que manejaba web server. El E800 no maneja web server. ¿Listo? Esa es como la única diferencia y pues condición que deben tener en cuenta si van a reemplazar el E700 por el E800. El E700 tiene 7 terminales de entradas, ¿cierto? El E800 también tiene 7 terminales de entrada, pero la versión Ethernet solo tiene 2. Tengan mucho cuidado. Si ustedes compran la versión Ethernet, ojo, porque solo tiene 2 entradas digitales. ¿Listo? Tiene 2 entradas digitales, tiene una salida relevada, una salida digital, y tiene una entrada análoga y una salida análoga. Entonces tengan mucho cuidado que la versión Ethernet es mucho más reducida en este aspecto. Y la referencia de seguridad, la de tipo SIL3, la SCE, no tiene ninguna terminal de entrada. ¿Listo? Bueno, como les comentaba, el E800 tiene 2 terminales de salida, el E700, el E800 igual, pero en este caso es una relevada y una de salida. Y en la versión SSE no tiene nada. Pasamos a las tarjetas opcionales. Todas las tarjetas homólogas, como lo son la A7AX, A7AY, A7AR y A7NC, pasan a la A8AX, A8AY, A8AR y A8NC. Son las únicas tarjetas del E700 que pasan directamente a migración al E800. El E700 tenía vector de flujo magnético de uso general, algo muy parecido al de 700 en temas de aplicaciones vectoriales. El 800 ya tiene otro tipo de flujo magnético, que es el control vectorial avanzado, de flujo magnético avanzado, para ajustar la compensación del deslizamiento. ¿Qué nos permite esto? Que el equipo lo podamos usar con más veras en aplicaciones como son ascensores, cranes, ¿sí? Lo podemos usar en aplicaciones de trabajo pesado que requieran de un control preciso. Seguimos. Bueno, las potencias, es un equipo que llega hasta 30 caballos, de medio caballo hasta 30 caballos, puede llegar hasta 40 caballos, ya les explico cómo. Es un equipo que maneja motores de inducción y motores de imán permanente. Es más que todo un repaso de lo que ya hemos conversado. Y es un equipo que puede hacer función de servo. Ya les muestro también cómo lo vamos a realizar. Listo. Entonces,
Las aplicaciones del 800. ¿Qué podemos hacer con el 800? Colocarlo en una grúa, ¿sí? Una línea de producción automotriz, un transportador de equipaje para aeropuerto o una transportadora normal de línea de producción, lavado de autos, bombas de agua, ¿sí? Plantas de tratamientos de agua, manipulación de materiales, ventiladores y líneas de pintura. El más importante, que ese no alcanza a estar acá porque es como el especializado para este inversor, es el tema de ascensores. ¿Por qué razón? Este equipo tiene dos funciones llamadas servo lock, que se usa para colocar un motor de inducción. Puede ser un motor de imán permanente, pero también se puede con un motor de inducción colocarlo en función de servo, ¿sí? Entonces el motor de inducción prácticamente cuando yo le activo la función servo lock, queda como un servo. Yo le muevo el eje y el eje no se mueve, ¿sí? El eje queda como un servomotor. Y la otra función se llama zero speed, que se usa para reconocer la posición del eje del motor y poder dar un movimiento a ese eje, ¿sí? Y volver a la posición cero. Entonces, prácticamente un motor de inducción con este inversor funcionaría como un servomotor. Eso para el tema de sensores es muy esencial. También tiene una tarjeta, ya les digo cuál es la tarjeta, para poderle colocar un encoder y determinar el posicionamiento para poder darle el plus a estas funciones. La tarjeta encoder es para un encoder diferencial o complementario, ¿sí? Más o menos una alimentación de 5 a 12 voltios DC, manejando lo que es las tres líneas de A, B y Z, las tres líneas de posición. ¿Qué podemos tener con este encoder? Cuando nosotros usamos un control BF, por relación de voltaje y frecuencia, podemos llegar hasta 590 Hz, y cuando usamos un control vectorial, hasta 400 Hz, ¿sí? Con un encoder de máximo, lo que permite el variador y la tarjeta de encoder, de 2400 pulsos, ¿sí? O menos que eso, o sea, lo que tenga ya el encoder. Entonces, esto es más que suficiente para poder dar una muy buena aplicación en temas de ascensores. Tiene el funcionamiento de la curva S, que nos permite también dar mejores tiempos de aceleración y desaceleración, y tiene transistor de frenado incorporado para poder incorporar un frenado dinámico por medio de resistencias para evitar la regeneración. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Cosas para recordar. Bueno, esto ya lo vimos. Fabricación inteligente, doble puerto RJ45, protocolos multi-Ethernet incorporados, seguridad funcional de SIL 3 en la red. Y funcionalidad avanzada, sintonización automática de motores de imán permanente y de inducción, PLC incorporado, doble función de PID, que esto también lo tiene el F800, y sincronización de inversor-inversor. Las tarjetas opcionales. Tenemos la FR-A8X-60E-Kit. Es importante que cuando ustedes necesiten una tarjeta opcional para un variador E800, sepan dos cosas. La primera, que el E800 solo permite una tarjeta adicional. Solo tiene conector para una sola tarjeta. ¿Listo? Y la segunda es que tienen que pedir la referencia con la terminación E-Kit. Ojo, porque es que con el A y el F se permite, son las mismas referencias de la tarjeta. O sea, la FR-A8AX-60 le sirve también para el A800 y para el F800. Pero esa terminación E-Kit hace que la tarjeta venga con una carcasa y componentes necesarios para poderlos incorporar en el variador E800 y que no se vea, estéticamente bien. ¿Listo? Entonces tenemos tarjetas de 16 entradas digitales, tenemos tarjeta de comunicación CC-Link, tenemos tarjeta de comunicación DeviceNet, tenemos tarjetas de salidas digitales y salidas análogas. Tenemos la tarjeta de encoder para los clientes ascensoristas. Esta es la tarjeta FR-A8AP, la que estamos hablando ahorita. Es una tarjeta que permite el control vectorial para poder controlar motores de inducción y podamos hacer velocidad, control de torque y control de posición, ¿sí?
Tenemos la tarjeta de Profibus para los clientes que normalmente usan PLC Siemens. Y tenemos la tarjeta de salida relevadas. ¿Listo? Aparte, en el tema de sensoristas y temas de aplicaciones muy grandes que requieran regeneración, tenemos lo que es las opciones de frenado dinámico por resistencias. Normalmente se usa una referencia que es la FR-ABR, ¿sí? Esta referencia tiene el 10% del trabajo, soporta el 10% de trabajo, y es la que usamos en los variadores del 700 y A800. Para los E800 también se pueden usar, pero como les digo, es un variador que viene para aplicaciones más robustas. Entonces Mitsubishi planteó unas referencias especiales para esos equipos, que son las siguientes, y las dividió por porcentaje de trabajo, ¿sí? El 10% son estas referencias bajo las potencias indicadas, 25% del trabajo igual, 33% y 50%. En caso de que ustedes requieran, de pronto tenga una aplicación de sensores, dependiendo de la fuerza que necesite y el motor que estén manejando, podemos seleccionar, nosotros les podemos seleccionar la resistencia que ustedes necesitan, según nosotros vemos qué trabajo va a realizar. ¿Listo? Listo, pasamos a características de las funciones. Control vectorial, eso lo sabemos, todas nuestras familias tienen control vectorial y escalar. Control de retroalimentación, o sea, podemos hacer un control vectorial sin sensor y otra con una retroalimentación o con sensor. Control de posición, superposición de alta frecuencia, servomotor sin sensor, ¿sí? Aumenta excitación magnética en la desaceleración, esto también de parte con la curva S y un frenado por DC, corriente DC, y control de excitación óptimo con control de vector de flujo, esto para el tema de ahorro de energía con el parámetro 60. Llegamos a algo interesante, muy interesante, comparación contra la competencia, ¿sí? El E800 compite en el mercado, lo que es en Rockwell, el PLC PowerFlex 525, Delta MS300 y Yaskawa GA500. Aquí no estamos desmeritando a ninguna de las tres marcas, simplemente reconocemos las capacidades del E800 y hacemos una comparación leve con las marcas que más son idénticas a las características del E800. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que el E800 es un equipo que está nuevo y que tiene algunas funciones que nos pueden sobreponer frente a esos equipos. ¿Listo? Capacidad de sobrecarga. El E800 tiene las dos, low duty y normal duty, trabajo liviano y trabajo normal. El trabajo liviano del E800 es del 120% y el trabajo normal es del 150%. Si se pueden dar cuenta, el PowerFlex tiene un trabajo normal al 110%. ¿Sí? Lo que nosotros sería un trabajo liviano, para ellos es un trabajo normal. ¿Sí? Lo mismo el variador de delta MS300. Para lo que ellos es un trabajo normal al 120%, para nosotros ese 120% es un trabajo liviano. Y el GA500 pasa lo mismo. Para lo que ellos es un trabajo al 110% es un trabajo normal, para nosotros es un trabajo liviano al 120%. O sea que ya de por sí ahí estaríamos siendo un poco superiores en temas de capacidades de sobrecarga. Para lo que nosotros es un trabajo normal, es el 150%, para Rockwell es un trabajo pesado, para el PowerFlex 525. Para el Delta es un trabajo pesado y para el GA500 de Yaskawa es un trabajo pesado. ¿Sí? Aparte de eso, nosotros nos podemos ir a un trabajo pesado, del 200% durante 3 segundos. Entonces, estamos en mejor capacidad de corriente y carga que estas tres marcas. Máximas potencias. Nosotros en la versión de 440 y en 220 también, llegamos hasta 30 caballos en un trabajo normal. Pero en un trabajo liviano llegamos hasta 40 caballos, ¿sí? Cosa que Rockwell solo llega hasta 30, Delta solo llega hasta 30 y Yaskawa llega hasta 40 en un trabajo normal. Comunicaciones. Ya la de nosotros ya ustedes la saben. PowerFlex. Tiene puerto de Ethernet único. El puerto dual de Ethernet es opcional. Nosotros ya lo tenemos incorporado. Y protocolos de red muy limitados. ¿Listo? Muy limitados, perdón. El variador de Delta tiene comunicación Modbus RTU.
la red Ethernet es por tarjeta opcional, un sobrecosto. Y opciones de red limitadas disponibles. O sea, maneja, no es tan extensa el tema de comunicaciones en Ethernet. Y el GA500 tiene Modbus RTU incluido y la red Ethernet es una tarjeta opcional, un sobrecosto. Pasamos a las clasificaciones de sobrecarga múltiple. Recuerden lo que hemos venido hablando del trabajo liviano, trabajo normal y trabajo pesado. Y estas son las aplicaciones clasificadas bajo esos 4 tipos de trabajo. ¿Cuál es el que no hemos hablado? El super low duty, que es el trabajo super liviano. Ese es más que todo para el tema de ventilación y bombas. Entonces, se pueden dar cuenta, si ustedes van a hacer, recuerden que yo les dije que un motor de 5.5 kilovatios, depende de la aplicación, podríamos usar el variador de la potencia anterior, o sea, el de 3.3 kilovatios, perdón, 3.7. A esto me refería. Entonces, si ustedes tienen una aplicación de ventiladores y bombas, pueden utilizar el de la potencia anterior, con tal de que le dé por la corriente. Shield Machines, ¿sí? También lo pueden hacer. Conveyor, también lo pueden hacer. O sea, todas esas aplicaciones, máquinas para pintar, máquinas para corte, todo lo podemos hacer con esa corriente de trabajo LED. Entonces, podríamos reducir un costo y ofertar una potencia anterior. Nos va a funcionar muy bien porque lo estamos dimensionando bajo la corriente low duty, porque sabemos que la aplicación entra dentro de esta corriente y vamos a ahorrar espacio, vamos a ahorrar costos, son muchas las ventajas que nos trae esto. Y cuando es un trabajo normal, ya es cuando estamos hablando de cranes o conveyors, ya más robustos, ¿sí? O prensas. Eso es más que todo lo que nosotros seleccionamos ahí con las clasificaciones de sobrecarga. Ascensores entran en trabajo normal, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta los clientes ascensoristas. Ejemplo, entonces tenemos las especificaciones del C800. Entonces tenemos la potencia en normal duty, corriente en normal duty y amperios en normal duty. Entonces miremos el de, no sé, el de 5 caballos. E820-0175-5-60. Recuerden lo que les decía en la selección. 017,5. ¿Sí? Siempre antes del último número hay una coma. Es de 17.5 amperios. El variador es de 5 caballos a 17.5 amperios y en LD tiene casi 20 amperios. ¿Sí? Esto nos permitiría ir a una aplicación de bomba que consuma más o menos unos 18 amperios con un motor de 7.5 caballos, más o menos, unos 20 amperios, 18-20 amperios. Pasemos al otro ejemplo, variador de 10 caballos. Normalmente tiene 33 amperios en normal duty, pero en low duty tiene 40. Estos 40 amperios ya prácticamente pasa un variador de 15 caballos en una aplicación de trabajo liviano. ¿Sí ven lo que podemos hacer con ese tipo de clasificaciones de trabajo? Listo. Y vamos a pasar a la práctica. Voy a mostrarles a ustedes la comunicación CC-Line Field Basic entre una pantalla HMI, un PLC y un variador, y vamos a mostrar el FR Configurator Mobile. ¿Listo? La comunicación CC-Line Field Basic es una comunicación de 100 megas, no soporta 10 megas, es de tipo UDP. Es una comunicación que solo maneja un maestro, no puede manejar más de un maestro, y puede manejar hasta 64 estaciones de esclavos, ¿sí? Se maneja por Ethernet, categoría 5 superior, las topologías de conexiones de tipo estrella o línea en línea, y las palabras de las escrituras de entradas, salidas, palabras de escritura y de lectura, son de 64 en las entradas, 64 en las salidas, de una apertura de 8 bits, y en palabras de escritura y de lectura son de 32 y hasta máximo 64 bits. ¿Listo? Entonces vamos a pasar un momento a la práctica. Yo les pido un minuto, ya regreso.
Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Bueno, alguien con las iniciales AE está preguntando acerca, bueno, dice, saludos, si alguno de estos parámetros salió con error, bueno, por ejemplo, los de corrosión, bueno, no sé si se refiere más bien al dispositivo. En un tiempo útil, todos estos componentes, sí, claro, se refiere a eso, todos estos componentes se pueden cambiar. Claro que sí. Permítanme, voy a compartirles antes de pasar a la práctica. Les voy a compartir un PDF. Vamos a irnos al PDF. Ya están viendo nuevamente mi pantalla, ¿cierto? Sí, estamos viendo un boletín técnico del Del E800, exacto. Este boletín técnico es sobre la vida útil de los componentes del inversor serie E800. Entonces, respondiendo a la pregunta, este boletín técnico nos está diciendo que la vida de lo que es el variador, los capacitores, el relé de entrada de corriente, los capacitores del circuito de control y de la salida de relé son de 10 años o más, ¿sí? Dependiendo del uso. Y dice lo siguiente: los ventiladores, ¿sí? Hay que hacerle una inspección diaria o por lo menos de un año, ¿sí? Diaria en el momento de pronto una vibración anormal, o de un año de revisar de pronto de cómo está el equipo, si de pronto está obstruido o, ¿sí? O los rodamientos ya no están funcionando al 100%. Más o menos, ¿cuándo se recomienda cambiar estas partes dependiendo de estas condiciones? De 2 a 3 años, ¿sí? ¿Y cuál es el método de reemplazo? Reemplazar con una nueva parte. O sea, no es arreglarlo, sino es el ventilador, ¿sí? Los capacitores, también, dice, reemplácelo con nuevos capacitores. Tiempo estimado de vida de reemplazo, unos 5 años, dependiendo de estas condiciones. Y lo del relé de corriente de entrada, dice que no hay un método de reemplazo específico, simplemente es determinar cuál es la referencia al componente y consultarlo al distribuidor. En este caso somos nosotros. Básicamente es eso, o sea, lo que nos recomienda es reemplazar por una parte nueva. Con respecto al display, recomendaría que sí lo arreglen, porque este no tiene un cambio directo, por lo que no es extraíble. O, en caso de que ya el daño sea definitivo, pongan, si es la referencia serial, entonces pongan el FR-PU007 y lo pongan externo, ¿sí? Y si la referencia es Ethernet, pues preferiblemente que tengan una pantalla HMI para que no tengan este tipo de inconvenientes. ¿Listo? Bueno. Ariel, ¿me puedes dar acceso a Andrés Urazán, por favor? Y le puedes dar el host, un momento. Ok, dame un segundito. Dale, Andrés, con mucho gusto. No tenemos más preguntas, ¿cierto? No. Bueno. Entramos en contacto. Listo. Recording in progress. ¿Me escuchan todos bien? ¿Se escucha ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto. ¿Todos están viendo mi cámara? Dame un segundo mientras. Por favor, todos enfoquen. Exacto. Ahí creo que la están viendo todos. ¿Listo? Eso es la práctica que vamos a realizar el día de hoy. Es un demo provisional, donde tenemos algunos equipos de proeléctrico.
Está el PLC FX5U, ¿cierto? De 32 entradas, 32 salidas, salidas transistorizadas de tipo source. Variador E800 de protocolo EPA. A ver. Un momento. ¿Me pasas un favor? ¿Me traes un destornillador de estrella, por favor? Ya un momento les muestro acá el puerto dual. Esta es la referencia Ethernet. Como se pueden dar cuenta, FR-E820-0030 EPA-60. O sea, es un equipo de 3 amperios, medio caballo. Tenemos la pantalla GT2712. Gracias. La GT2712 es una de las pantallas más robustas que tiene la línea Mitsubishi. Bueno, sí. Pues, entonces, como les decía, el variador tiene doble puerto de Ethernet. En este momento se está haciendo una topología de conexión tipo estrella. Estoy llevando el variador acá a este router de Wade-Müller de 5 puertos. ¿Sí? ¿Qué otros equipos tengo conectados al router de Wade-Müller? El PLC, ¿sí? La pantalla y también le estoy mandando la red Wi-Fi, que es este cable acá. Ya les muestro qué vamos a hacer con la red. El equipo EPR, un 4116, en el cual tengo conectado la entrada análoga del PLC. A la entrada análoga del PLC, esto para poder dar la referencia de velocidad. ¿Sí? Y tenemos un router industrial de Wade-Müller. Ya les muestro el video, no lo alcancé a configurar para esta aplicación, pero es muy interesante porque podemos hacer un soporte remoto desde cualquier parte del mundo con este equipo. Solamente es conectar este router de Wade-Müller con todos los equipos que tiene al router de industrial de Wade-Müller y nos podemos conectar a una VPN para poder hacer intervenciones desde software, desde cualquier parte del mundo a los equipos. Bueno, entonces, esos equipos están conectados por medio de CCLINA y Fuelbase. Tenemos un tiempo de respuesta muy bueno. Vamos a hacer cambio de frecuencia. Como podemos ver acá en el variador tenemos 10 Hz. Y acá vamos a setearlo a unos 35.60 Hz. Como podemos ver, cambió de una vez a 35.60 Hz. La comunicación es bastante rápida. Vamos a darle forward, vamos a darle run. Arranca nuestro motor. Y podemos la salida de corriente y la salida de frecuencia. Si revisamos en el inversor, tenemos 35.60 Hz, que es la salida de frecuencia. Si le damos C, 1.71 amperios, que es la salida de corriente, la que tenemos registrada en la pantalla. Y si volvemos a dar C, 140 voltios, que es lo que nos está registrando en la pantalla HMI. Démosle reversa. Es bastante rápida la comunicación. Subámosle la frecuencia. ¿Sí? Démosle pausa al motor. Perfecto. Ahora, para los clientes ascensoristas que por lo general usan una frecuencia yo, o los clientes que hacen lavadoras y necesitan una función buscapuerta, tenemos la frecuencia yo. ¿Sí? A una velocidad de 5 Hz. Y también podemos usar una multivelocidad, en este caso tenemos la velocidad media, que es de 30 Hz. Recuerden, el variador está en 60, yo lo activo y efectivamente me cambia a 30 Hz y le puedo dar arranque. Y también tengo el paro de emergencia, donde suelta el motor y hace una parada segura con la función MRS. Si se pueden dar cuenta, por más de que yo le dé una opción hacia el paro de emergencia incorporado, yo lo desactivo, arranca el variador. Listo. Eso con respecto al
a la comunicación CC-Link. Ya ahorita les muestro más o menos en software cómo es sencillo, algo muy rápido, más como un repaso. Y ahora vamos a presentar lo que es el FR Configurator Mobile. ¿Listo? Entonces, listo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a conectar a mi switch Ethernet Wayne-Miller, voy a conectar esto, voy a conectar el Wi-Fi, ¿listo? Y ahora voy a presentar, voy a desactivar la cámara y voy a presentar la pantalla del celular. No sé si me dejó mostrar. Dame un momento, por favor. Estoy buscando la aplicación. Tan, 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 tan. Bueno, mejor custom. Bueno, esperen a desactivar acá. ¿Se cayó? Ah, bueno, pero yo sé cómo... Sí, debe ser por la conexión del variador. Voy a iniciar el video acá. Listo. Todos pueden ver, me pueden ver, ¿cierto? ¿Pueden ver mi cámara? Sí, podemos ver tu Sí, cámara. Sergio. Listo. Entonces, lo que pasa es que no lo pude compartir. Bueno, esta es la aplicación. Es esta, FR Configurator Mobile. Lo vamos a abrir. Y él nos pide si queremos añadir un inversor o lo que queremos escanear. En estos momentos yo ya tengo añadido un inversor, ¿sí? Es muy sencillo, solamente le vamos a dar a la tecla añadir, nos pide que ingresemos un nombre, que ingresemos la dirección IP y que seleccionemos el puerto por donde nos vamos a comunicar. ¿Qué es este puerto? Simplemente es la configuración del puerto RJ45 del variador. Lo colocamos en 5012 y ya no hay que hacer nada más. Y lo enviamos a la red Wi-Fi. ¿Listo? Esto ya lo tengo seleccionado. Tengo acá mi inversor. Nos vamos a conectar. Un momento. ¿Ahí está plata? Permítanme un momento.
Bueno, qué pena la demora, vamos a hacerlo de nuevo y directamente. Se nos cayó la red Wi-Fi acá, en la oficina. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reinicializar el equipo de fábrica, vamos a programar de una vez acá para comunicarnos, lo cambiamos a PU, tenemos el parámetro 340, listo, y apagamos. Revisamos, listo. Vamos a ver otra vez el parámetro 340. Vamos en 10. Abiel, hasta el momento tenemos alguna pregunta. Lo Abiel. ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, te estamos escuchando. Dale, listo. Sí, gracias. Alguien pregunta que por qué el parámetro 340. El parámetro 340 es el método de comunicación después de un reinicio, ¿sí? Entonces, nosotros lo dejamos en 10. Significa que cada vez que reiniciemos por falla de comunicación o reiniciemos el inversor por stop reset o por apagar y encender, nos inicie en net, ¿sí? Para que siempre permanezca la comunicación. En este caso, pues lo voy a reinicializar, no me demoro mucho, voy a parametrizarlo nuevamente de fábrica. Y ahora, ¿qué pasa? Listo, ya, no, ya, qué pena. Ese es el software FR Configurator 2. Vamos en este momento a conectarnos al variador. Vamos a hacer vamos a ajustar los parámetros del equipo desde acá. Él nos pregunta que si nos deseamos conectar al PC por medio de Ethernet o USB, en este caso es USB, y le damos a autorreconocer. Esperamos a que cargue.
Listo. Le damos cancelar. Ya nos reconoció el inversor en la estación número 0. Damos OK. Nos conectamos, nos ponemos online y nos vamos a parámetros. Ahora vamos a decirle que nos lea todos los parámetros. Esperamos. Cerramos esta pestaña. Vamos a ver si lo me deja bien. Y estamos reinicializando los parámetros del variador desde el software. Listo. Ya el variador quedó de fábrica. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parametrizar las funciones de para podernos comunicar con la aplicación FR Configurator Mobile. Por ahí me estaban preguntando cómo se llama la aplicación. Se llama FR Configurator Mobile. Ahí la coloqué en el chat. Vamos a ir a los parámetros de comunicación Ethernet. Bajamos, son los parámetros 1400. Listo. Estos son los parámetros. Ahora, listo. Entonces, en los parámetros de función de selección de Ethernet, acá nosotros configuramos lo que son los dos puertos duales, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les había dicho que en la aplicación necesitamos es el puerto 5012, ¿sí? Que en estos momentos viene en el parámetro 1427. El resto de puertos no los necesito, los voy a configurar en 9999, que es no función, y 5001 es para programar por medio de cable de Ethernet al software FR Configurator del computador. En este caso no necesita, lo cancelamos. La IP del inversor quedaría como la .0.7, esto porque la red Wi-Fi de acá donde estamos situados es la .0, ¿sí? Entonces la acomodamos como 192, 168.0.7 y Ethernet comando IP no le vamos a colocar nada, vamos a colocar .1, un ejemplo, no es necesario colocarle nada. Después vamos a irnos al parámetro no, ya no hay más parámetros que modificar, es así de sencillo. Vamos a darle batch script, vamos a darle escribir todo. Y ya nuestro software le está pasando todos los parámetros al inversor. Listo. Y nos pide que si queremos leer nuevamente todos los parámetros para hacer como una visualización fresca de lo que quedó guardado. Le damos que sí y nos vuelve a traer los parámetros. Listo. Voy a poner acá. Ahí lo apagué. Vamos a energizar. Listo. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es desde el celular. Un momento. De la cámara de video. Desde el celular nos vamos a conectar a la red Wi-Fi de la empresa.
Y vamos. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? Es que creo que se perdió un momento la conexión Wi-Fi. Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, vamos a ver un segundo, vamos entonces. 800, 192.128.0.7, 86. Bueno, mientras yo reviso un tema acá, les voy a mostrar un video de la aplicación con Waymuller del router industrial. ¿Están escuchando? Sí. ¿Sí? ¿Escuchan el video? El video creo que no se escucha. Está detenido. Ahora. No. ¿Sí lo logran escuchar? No, Sergio, no lo escuchamos. Bueno, venga. No se vaya, está cargada. Bueno, listo, no hay ningún problema. Activar nuevamente el video. Listo, entonces ahí tenemos la aplicación L800 con la dirección IP 192.168.0.7 por el puerto 512, ¿cierto? En este momento él nos indica que el variador se encuentra conectado por la red Wi-Fi y nos indica que podemos acceder a él. Le vamos a dar sobre el inversor, él nos va a cargar y ahora nos aparece la siguiente ventana. Todos están viendo mi cámara, ¿cierto? Listo. Entonces, en la aplicación tenemos, inicialmente, podemos cambiar lo que es la frecuencia, ¿sí? Podemos darle arranque, darle reversa, podemos darle pausa y podemos monitorear lo que es la corriente y el voltaje de salida. Aparte de eso, también podemos verificar las entradas y salidas digitales del equipo, ¿sí? Las que están operativas en estos momentos. En este caso, la única que está operativa es la salida S0, que es la de entrada segura. En la parte de arriba tenemos lo que es nuestro monitor, ¿sí? Acá podemos visualizar todo lo que está pasando con el equipo, desde potencia en kilovatios de consumo hasta RPMs del motor, incluso PID, porcentaje de sobrecarga del motor, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también podemos cambiar parámetros, ¿sí? Un ejemplo, voy a habilitar acá la función. Ya me va a cargar qué parámetros tengo en estos momentos guardados en el equipo. Ahí poco a poco me va cargando todos los parámetros, los 1300 parámetros que tiene este variador. Y vamos a hacer una prueba sencilla. Vamos a ir al parámetro 1, que es el de la frecuencia, y dice que está en 120 Hz. Voy a ponerlo que la máxima sea 90 Hz. Entonces colocamos 90.00, ¿sí? 90.00 y le vamos a dar escribir acá.
Listo, el parámetro ha sido cargado. Entonces vamos a irnos al variador. Vamos a irnos acá al variador. Sergio, ¿todas las interfaces de la aplicación vienen por defecto o ustedes programaron algo? Señor. ¿La interfaz que nos estabas mostrando en la aplicación viene por defecto o ustedes No, viene por defecto. No, lo único que hay que programar es lo que hicimos en el software, que es la dirección IP del variador, que coincida con la del router, ¿sí? Conectar, simplemente es agregar el equipo? exacto, conectar, o sea, el router que tú tienes ahí en tu empresa de Wi-Fi, le mandamos el cable de Ethernet y lo enviamos al puerto del variador, ¿sí? Tal cual como lo tenemos ahí. Y lo único que hay que hacer es que el celular tenga la red Wi-Fi del variador. ¿Por qué no me funciona ahorita? Porque es que como tuve problemas de conexión al inicio, tenía los datos activados y compartidos. Entonces me tocó como cancelarlos. Menos mal ya se había arreglado el Wi-Fi y conectarme a la red Wi-Fi para poder conectarme al variador. ¿Listo? Aprovecho para preguntarte otra cosa. Dime. Como tú estás conectando directamente el variador digamos que al modem o al Wi-Fi de tu, por cable Ethernet, yo no necesitaría ese equipo que tú me estabas diciendo para poderme conectar a través de una VPN. O sea, yo me puedo conectar a través de una VPN al Wi-Fi local donde esté instalado el equipo y ya podría pues, entrar por la aplicación, ¿no? Sin necesidad del equipo adicional que está en la parte de arriba. Sí, exacto. O sea, ¿qué sucede? Eso es como los dos casos que yo expongo. O sea, un caso es que tú tengas tu planta y quieras hacer, tienes localmente, poder revisar qué le está pasando al equipo, ¿sí? Eso lo puedes hacer por medio del software FR Configurator Mobile, porque es una red local. De hecho, es la red Wi-Fi de la empresa. Si la red Wi-Fi de tu empresa cubre toda la planta, lo puedes hacer. Desde tu oficina puedes revisar, venga, voy a revisar el variador, voy a revisar el historial de alarmas, voy a ver qué le está sucediendo. Incluso el jefe de mantenimiento puede estar revisando este inversor me entró a falla, venga, yo lo reseteo, ¿sí? Eso lo puedes hacer dentro de la planta. Cuando estamos hablando del router industrial de Windmiller, hacemos referencia a que es muy posible, por lo menos nosotros, ahorita vendimos una solución de un proyecto de un variador de 650 caballos, un variador bastante grande, que no me imagino si de pronto llega a pasar un problema futuro, una falla, así sea de protección térmica, porque el motor se fue a sobrecorriente, si las personas que hay en planta no son ingenieros o no son técnicos o no tienen conocimientos básicos en el equipo Mitsubishi, va a ser difícil que pueda arrancar ese equipo en un tiempo mínimo de respuesta, ¿sí? Entonces, esta solución es simplemente que si, por lo menos este equipo va para Ecuador, que desde Ecuador ellos me puedan dar acceso a la red de ellos allá Wi-Fi para yo por medio de acá en Colombia conectarme a la VPN, ingresar al software y poder cambiar o resetear el equipo o ajustar parámetros para que no vuelva a pasar esta falla, ¿sí? Cosa que podemos hacer en 20 minutos estando yo acá en Bogotá, ellos allá en Ecuador, sin necesidad de que ellos sepan o sean ingenieros o sean técnicos. Entonces, más o menos ese es el propósito del equipo de Wade Miller y el propósito del equipo de la aplicación es más o menos como tener un respaldo local dentro de la empresa de lo que puede estar pasando con el equipo. Puedo registrar los variadores que yo quiera. No solo es el E800, puede ser el F800 de versión Ethernet o puede ser el A800 de versión Ethernet. El D700 no tiene esta función. Entonces, esas son como las ventajas que tienen ambos configuraciones. No sé si respondí a tu duda. No, yo lo que te quería decir es, si yo anulo el equipo de Wade Miller, Sí, el variador está conectado al Wi-Fi, digamos, en Ecuador. sí, sí, sí. Y yo a través de una VPN me conecto me conecto a esa red, a la red de Ecuador. Entonces ya estoy dentro de la red. Ahora, si yo abro la aplicación, conectándome ya pues, a esa red, pues ya podría ingresar a la aplicación, sí, y operarlo remotamente.
sin necesidad del equipo de Wayne Miller. Ya. Sí, pues o sea, lo que te decía, no es necesario el equipo de Wayne Miller en caso de que quieras tener o sea, que estés dentro de tu empresa y puedas acceder dentro de tu celular, ¿sí? Sí, es que, Sergio, en realidad lo que te brinda el equipo de Wayne es eso, brindarte la VPN, pero si ya la tienes, pues ya puede funcionar con ello. O sea, lo que está haciendo Sergio es colocar la VPN en su momento, en su lugar. Pues si ya se tiene, en tu caso si la tienes, pues te puedes conectar remoto al equipo sin ningún problema. Obviamente Eh, la VPN. Obviamente, si yo me puedo conectar desde el celular, desde cualquier otra parte del mundo, por el FR Configurator Mobile, pero tendría que tener una VPN también dentro del celular. Wayne Miller está próximo a sacarla con Sí, ese sí, o equipo. sea, lo que nosotros necesitamos asegurar es estar dentro de la red donde esté el equipo. Ujú. Ya, Exactamente. listo, perfecto. Entonces, bueno, les estaba mostrando que cambié el parámetro 1, ¿cierto? Lo puse en 90 Hz. Entonces, si yo me voy acá a parámetros, parámetro 1, si se pueden dar cuenta, está en 90 Hz. Hizo el cambio automático. ¿Listo? Ahora, vamos a darle arranque desde la aplicación. Entonces, acá tengo las manos libres, no estoy haciendo nada. Me voy a ir al dashboard, ¿sí? Que es acá. Tiene en este momento una frecuencia de 60 Hz para poder dar arranque. Voy a habilitar la operación, que es acá en este switch que tengo. Lo habilito. Me dice que ya me estoy habilitando, le doy OK. Y le voy a dar arranque con STF. Y ahí está mi motor. ¿Listo? Ahora, voy a irme al monitor. Quiero revisar qué está pasando con el motor. Entonces, él me está mostrando lo que es salida de frecuencia, salida de corriente, salida de voltaje, ¿sí? Y también me muestra, por acá están las RPMs. Por acá las veo. Sí. En la casilla 6, Operation Speed, está a 1800 RPM el motor, ¿sí? Me muestra voltaje en el bus DC, me muestra potencia de consumo de salida del motor. Son varios los parámetros, las variables de monitoreo que yo puedo tener. Incluso para un cuarto de bombas tengo cómo registrar los valores del PID, ¿sí? Ahora, parámetros. Hay un parámetro y que yo sepa, Mitsubishi es el único que lo hace, que permite cambiar la frecuencia portadora en caliente. Es el parámetro 72. En estos momentos está en 1. La voy a cambiar. Escuchen cómo va a cambiar el sonido del motor. La voy a poner en 2. La voy a poner en 2, le voy a dar a escribir. Y ahí cambió. ¿Sí ven? ¿Qué quiero revisar? El historial de fallas. Moví al historial de fallas. Y me aparece. Tengo falla de Ethernet. Son las únicas fallas que me ha producido porque he desconectado el cable de Ethernet al puerto. ¿A qué frecuencia, a qué voltaje, a qué corriente y en qué hora? Todo me aparece ahí en el historial de fallas con la aplicación. ¿Listo? Bueno, voy a darle stop. Y me desconecto. Listo. Bueno. Ahora, el equipo de Wayne Miller, ahorita no tengo cómo mostrarlo, por eso tengo estos videos de cuando se realizó la aplicación. Lo voy a exponer para no poner el audio, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos el equipo de Wayne Miller conectado a los otros equipos. Hay que clasificarlos. Hay una página que se llama Ulink, que es la de Wayne Miller. Ahí nos está pidiendo un acceso. Es gratuito. De hecho, la VPN que uso actualmente es una VPN de Barcelona y es gratuita para mí.
y para los clientes que desean que sea de esa forma, pero yo sé que hay clientes que requieren de su propia VPN, su propia nube, y lo podemos hacer. Creo que es iClub la que maneja Windmiller, para poder pagar y que sea solo la red de uno. Entonces, ahí ya entrando en la plataforma, lo que hacemos es configurar el equipo, decirle, venga, usted es un enrutador, ¿sí? Y usted va a tener un variador E800 de Mitsubishi con tal dirección IP, va a tener un PLC, va a tener una pantalla con esta y esta dirección IP, y ya, no hay que hacer nada más. Después abrimos algo que se llama Ulink VPN Client. ¿Listo? Es esta aplicación que tenemos acá. Y le damos conectar a VPN y él empieza a conectar el computador a la VPN de Windmiller. Cuando hace eso, ya nosotros desde la página web que les acabo de mostrar en el video, lo que hacemos es conectar el enrutador. Sí, es muy sencillo. Cuando nos conecta el enrutador, tenemos acceso a él desde cualquier parte del mundo. ¿Listo? Entonces, ahí ya viene el segundo video, donde estamos configurando un variador E800 desde la aplicación FR Configurator 2. Entonces, nosotros acá le damos nuevo, él nos carga la pantalla. A ver, un poquito. Y acá nosotros lo que hacemos es, ¿cómo nos conectamos al PC? No tenemos nada conectado en estos momentos, pero le vamos a dar Ethernet. Después vamos a darle autorreconocer y él nos va a preguntar cómo vamos a comunicarnos por red Ethernet, porque no detecta ninguna red Ethernet conocida. Y automáticamente el software nos detecta que hay una aplicación llamada Ulink VPN Network, el cual está conectado por Ethernet, pero está enlazada con el sistema. ¿Sí? Cuando nosotros le damos acá a especificar la network, colocamos la IP del variador y la red de la submasknet, y ya, le damos OK, y ya nos lo reconoce, y ya nos conectamos, y podemos cambiar parámetros, podemos hacer un test operation, podemos eliminar fallas, podemos revisar la vida de los componentes útiles del equipo, etcétera, etcétera. Eso es básicamente el propósito de la charla, mostrarles las ventajas, lo que se puede hacer con ese equipo, la comunicación CC-Link. Este es el programa. Perdón un momento. Este es el programa del PLC. Con el software GSBoard 3. Realmente es muy sencillo, me atrevería a decir que es más sencillo que realizar un Modbus, la comunicación CC-Link, y es muy rápida. Acá tenemos algo muy básico, de hecho el programa lo realicé ayer, pero podemos hacer esto, lectura de alarma, más registros de datos, podemos hacer muchas cosas, incluso podemos traer variables de PID para configurar setpoint, para configurar esto, cuánto es la proporcional, la derivativa, la integral, todo lo podemos hacer con la comunicación CC-Link Field Basic. Listo, ya está cargando. Listo. Listo. Básicamente esta es la programación. Las entradas, el bit de arranque es este, no necesito nada más, muy sencillo, bit de reversa, la línea 2, bit de entrada RH con la entrada de mitad de referencia de velocidad media o la multivelocidad media. Después tenemos el bit de la frecuencia JOC y tenemos después la entrada del par de emergencia. ¿Cómo seteamos la frecuencia? Simplemente le colocamos un relé especial para darle un tiempo de que cada rato esté enviando esa información, y utilizamos una función de movimiento donde le decimos, venga, registro de 20, ¿sí? Que es el que yo tengo en la pantalla,
muévamelo al registro W101. ¿Qué es el registro W101? Es una variable de escritura para setear la frecuencia RAM, ¿sí? Es el bit B8E, es una entrada para activar el monitor de la frecuencia. Después hacemos el monitoreo de voltaje. B8C es una entrada de monitor general. Con esta, cada vez que activamos este bit, estamos activando el monitor en la función. H3 es el mismo código que usamos en Modbus. Esto sí es lo mismo, lo que son códigos de monitoreo son los mismos de Modbus que en CC-Link. H3 es el de voltaje y lo movemos a W104, que es W104, simplemente es el monitor 3 de la comunicación. Después cogemos ese bit de monitoreo, cuando se active le decimos, venga, haga un movimiento del W4, que ya pasa a ser de lectura, o sea, el W4 es el monitor 3, lo estoy leyendo, pásemelo al D2, al registro D2, y ese es el que yo tengo en la pantalla para registrar lo que está pasando con el voltaje. Y así sucesivamente con la corriente, solamente es copiar y pegar, cambiar el monitor, o sea, ya no utilizo el monitor 3 sino el 4, ¿sí? Que es el W105 y el W5, y ya lo pasas al H2, que es el de corriente, y así con el de frecuencia. Es muy sencillo. ¿Cómo lo configuro? ¿Cómo lo habilito? Simplemente me voy a parámetros, me voy al puerto de Ethernet. Configuro la IP del PLC, la submáscara, le digo que voy a usar CC-Link, y en Network Configuration Setting, lo que vamos a hacer es agregar el inversor, no es nada más. Agregar los inversores que yo quiera. Recuerden que podemos llegar a esas 64 estaciones esclavas, y simplemente le configuramos la IP del inversor acá, y no hay que hacer nada más. Después le damos cerrar reflectando la configuración. Cerramos, y después, que eso es muy importante, definimos qué variables son las de entrada, las de salida, las de escritura y las de lectura. Entonces, de entrada, las RX, yo hice y propuse que fueran la dirección B, ¿cierto? Un punto de inicio, un punto de salida, igual con las salidas, igual con las variables de lectura y las variables de escritura. Aplicamos y ya, esto es solamente lo que necesito para programar. Es muy sencillo. Y bueno, ya con esto pues es todo la charla, el propósito de la charla del día de hoy. Espero que tengan pues un poco más de profundidad en qué es el E800, cuál es el propósito y por qué lo estamos ofertando. Recuerden que es un equipo que tiene 5 años de garantía y soporte que necesiten en estos momentos. Perdón, los de abajo. Somos 3 soportes técnicos. Tenemos uno en la ciudad de Medellín, que es Andrés Carmona, ese es el número de teléfono. Abiel Aguilar en Barranquilla, que es quien nos ha estado haciendo el host en la presentación. Este es el número de teléfono, y estoy yo en la ciudad de Bogotá, y este es mi número de teléfono. Por si lo quieren anotar, en caso tal que sea más cercano a su ciudad, puedan estar comunicándose con nosotros en consultas de L800 o tal vez para el arranque. Con respecto a sus asesores comerciales, con ellos pueden obtener mucho más información sobre costos y disponibilidad del producto. Bueno, listo, y eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Muy amables por su paciencia que tuvimos hoy con el contratiempo de la prueba. Y pues nada, estas cosas pasan, y espero que les haya gustado.